a la gestión integral del agua en Jalisco. Y bueno, pues hace unos días apenas el gobernador Enrique Alfaro declaró que está en charlas con el gobierno de Guanajuato para una nueva distribución, para llegar a un acuerdo para una nueva distribución del agua del Río Verde. Ingeniero, muchas gracias por la visita. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días al teleauditorio. Para irnos un poquito más atrás y en temas que tienen que ver con el observatorio, primero, ¿qué sucedió con aquella declaración también que hizo un día el gobernador de que el observatorio iba a desaparecer y después que siempre no, pero al parecer también lo que sí va a suceder es que se modifique en su integración? Sí, bueno, finalmente pues él rectifica en esa pretensión, nos deja seguir trabajando, dejar en el sentido figurado pues, porque nosotros hemos estado trabajando siempre con independencia. El pasado 8 de mayo tuvimos una sesión más donde, bueno, se analizaron las solicitudes que se tenían de organizaciones que querían pertenecer y bueno, finalmente se aceptaron la integración de 6 instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones nuevas? Se trata del Comité Interdisciplinario para el Cuidado de la Casa Común, esto es la región Lagunas, donde ya venimos trabajando, incluso hay un par de paquetes de recomendaciones. Hay una asociación civil pro defensa y derecho al agua en el norte del estado de Jalisco, está Coparmex Los Altos, Cámara de Comercio Los Altos también, que se integran. Hay una asociación civil Nuestra Tierra, eso en la zona costa, y una asociación civil Sin Planeta B, que está en el sur de Jalisco. Entonces con esto pues estamos cubriendo también otras regiones en donde no se tenía presencia del observatorio o representación, y ya pues de esta manera se equilibra más. Recordemos que inicialmente nace o se origina este observatorio para el tema de la presa del Zapotillo y el pretendido trasvase. Entonces mantiene pues una composición importante por el impacto y la amenaza pues que se tiene para la región, pero ya estamos atendiendo también las demás regiones en el estado que también tienen serios problemas. ¿Las cúpulas empresariales mantienen la representación? Las del área metropolitana de Guadalajara no, formaron un bloque y todas en bloque renunciaron, ¿verdad? Por eso era el propósito del debilitamiento para el observatorio, que de alguna manera se extinguiera, pero bueno, también en las semanas recientes tenemos la aceptación de las recomendaciones de parte de otros 4 municipios más en Los Altos, ya son 6 en total, y con esto, bueno, se muestra que el observatorio, lejos de estar agotado, está vigoroso. Que además el argumento de la desaparición es que sus recomendaciones no son acatadas cuando pues lo que más bien hace falta es la voluntad de la autoridad para atender estas resoluciones que se supone tendrían que ser vinculantes, ¿no? Así es, está en proceso de análisis algunas acciones en ese sentido también, y bueno, pues sí extrañó mucho que teniendo él la responsabilidad para cumplir las recomendaciones, pues acusara de indiferencia pues de parte de las autoridades. Claro. Y con respecto a este tema de los acuerdos, ingeniero, no sé si muy brevemente nos pudiera recordar cómo está en este momento la distribución de agua en virtud de que la resolución de la Corte, tras la controversia, es la 93, creo, ¿no? Dejó sin efecto los acuerdos que había firmado el exgobernador Emilio González Márquez. Bueno, la distribución la determina el decreto del 95, en donde en porcentajes más o menos cerrados sería un 26% de agua para León y un 74% para Jalisco, pero eso es de los casi 500 millones de metros cúbicos reservados. En el caso del Zapotillo y en un escenario de 80 metros, pues no están aplicando esos porcentajes porque ahí se está reservando o se está destinando la totalidad reservada de León de 119 millones de metros cúbicos contra 56 para Jalisco, y sobre todo estos 56 en un escenario que ni siquiera tiene un proyecto, menos presupuesto, y que no es el ideal para los Altos de Jalisco. Entonces, además, se está pasando por alto
que el propio decreto dice que se aplicará siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Y aquí tenemos una situación que no estaba prevista en el 95, pero ya se encuentra consagrada en la Constitución, que es el derecho a la alimentación. Y aquí la pregunta sería, bueno, si la producción de alimentos requiere agua. Entonces, no es un tema solo de una solución parcial a ese decreto del 95, sino tiene que encararse en su totalidad, y ahí hay un conflicto de afectación de derechos muy serio que se le quiere dar la vuelta, pero va a ser imposible porque, bueno, obviamente los afectados estarán haciendo valer su derecho. Claro. De hecho, actualmente hay vigentes resoluciones que no tienen que ver con que la autoridad quiera o no, sino con violaciones justamente a derechos. Está el tema de la controversia que detuvo la cortina en 80 metros, los amparos que ganaron las comunidades que serían afectadas por la inundación, que son en el caso de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pero además pues el relajo en el que se convirtió el trasvase con todos los errores que se cometieron al diseñar el acueducto, y que también hay suspensiones como las que tienen el Ejido Agua de Obispo y la Asociación de Ganaderos de San Juan de los Lagos, ¿no? Así es, y también está un tema que no se le ha dado el peso suficiente, que es la entrega, presumiblemente de forma indebida, de territorio de Jalisco por parte de la Conagua a la empresa Bengoa. Entonces, y de la CIOP incluso, ¿no? Que sí, con los derechos de vida. Así es, entonces ahí hay una responsabilidad incluso que pudiera ser penal, y eso el gobierno de Jalisco debería estar actuando en consecuencia, porque si no va a ser omiso y tendrá problemas también en el titular del Ejecutivo si no acata la ley. Que además resulta curioso, ¿no, ingeniero? Que fueron 2 diputados de Movimiento Ciudadano los que interpusieron la controversia que dio pie a que la Corte intervenga justo en este asunto, y ahora el gobernador esté diciendo que sí le daría agua a Guanajuato, que el trasvase es la única manera de darle agua. Así es. Bueno, es que no debemos perder de vista que sobre todo León tiene muchas más opciones dentro de su territorio y cercanas para el abasto de agua, así como la propia área metropolitana de Guadalajara tiene varias opciones, porque a la fecha pues no se está rehusando ni un litro prácticamente de agua, y es un tema que se tiene que abordar. Pero también está la parte que causó molestia y extrañeza en Los Altos. El día de antier estuvimos por allá con algunos liderazgos y algunos alcaldes de la región, en el sentido de que hemos sido testigos del compromiso que asumió, que dadas las condiciones, las circunstancias, no habría agua para Guanajuato, no desde un punto de vista porque se considere de Jalisco o de Los Altos el agua, sino por la imposibilidad. O sea, la cuenca no da para 3 regiones como se pretende. Entonces sí extraña ese cambio pues, de actitud, que ahora pareciera más que se defiende los intereses de León que los del propio estado de Jalisco. ¿Qué sí sería viable en este proyecto, ingeniero? Lo que es viable… Si se quisiera rescatar y hubiese voluntad, ¿qué sí sería viable? Es lo que hemos señalado desde hace muchos años, que esa presa, la capacidad de la cuenca da para unos 60 metros de altura de cortina. El trasvase no es posible, no por las condiciones que decíamos de egoísmo, sino por la imposibilidad. O sea, es una cuenca que ha mermado su capacidad. Eso lo reflejan las presas que existen dentro de la cuenca. Entonces, León, dentro de su estado, en Guanajuato, ellos mismos en su plan hidráulico tienen, o hidrológico, opciones para recuperar casi 1.400 millones de metros cúbicos. Una de las acciones que le daría cerca de 500 millones de metros cúbicos es solamente que respeten los volúmenes concesionados. No están respetando los volúmenes que les han concesionado, entonces esa sola acción, que no requeriría de obras físicas, le daría esa posibilidad de tener casi 3 veces más agua de la que están pretendiendo llevarse de Los Altos, una cuenca deprimida. Claro. A 60 metros de cortina, ¿para quién alcanzaría el agua y de cuántos metros cúbicos estaríamos hablando? Con 60 metros, según el hidrograma que hicieron para el proyecto, se estarían almacenando aproximadamente 148 millones de metros cúbicos. En el escenario de la altura de cortina 105, se consideran alrededor de 103 millones de metros cúbicos para el área metropolitana.
Aquí el usuario más viable sería el área metropolitana, almacenando esa cantidad de agua, porque para los municipios salteños ya habíamos hecho hace casi 10 años un recorrido junto con la Comisión Estatal del Agua, en donde cada uno de los municipios tiene soluciones muy cercanas a su cabecera, que son bastante más económicos de operar, y es absurdo para ellos pensar tener agua del acueducto, dejarla correr. En el caso de algunos municipios son bastantes kilómetros con una altitud que ronda los 500 metros. Bombear de regreso tiene un costo ya de entrada muy grande. Además, en ese escenario tendría que comprar el agua a un concesionario. De la otra manera, ellos pueden hacer valer su derecho a dotar de agua a su población directamente de las fuentes cercanas. Pero también el otro tema que no se ha abordado lo suficiente y siempre lo tratan de evitar es el tema de que con esta reserva se deja fuera del derecho al agua a la gente del campo, tanto para su propio consumo, o sea, afectando su derecho humano al agua, como por el agua que utilizan para producir alimentos. Y además estamos hablando de lo que muchas veces se ha llamado el principal productor de la proteína de nuestro país. Así es, y sobre todo en las ocasiones que hemos platicado con el presidente de la República, él es muy sensible, puesto que una de sus acciones prioritarias pues, es la sustentabilidad, la suficiencia alimentaria. Entonces, bueno, esto ya se estarán haciendo acciones a nivel federal, pues, para que esto se haga de una mejor manera para todos. Que no Ahora, haya... ingeniero, rápidamente, porque nos quedan unos segundos, cuando Abengoa renuncia a la construcción del acueducto, hace una serie de referencias de los derechos de vía que no obtuvo. ¿Es viable económicamente construir un acueducto con todos estos obstáculos que hay a lo largo o en el trayecto del acueducto? Definitivamente no es viable, y la apuesta de ellos siempre ha sido, o sea, llámese Abengoa o cualquiera de los aspirantes a tener la concesión, pues es que todos esos costos excesivos se hagan con fondos públicos, a fondo perdido prácticamente, y ellos solamente tener una ganancia. Entonces, son muchos aspectos. Alejaría mucho del costo que se proyectó la obra ya a estas alturas, ¿no? Y si revisamos la evaluación socioeconómica inicial que se hace, ahí hablan de que si el proyecto aumentara un 27%, ya no sería viable económicamente. Ya no habría la recuperación con la concesión. Estamos hablando de un proyecto inicial de cerca de 8,000 millones de pesos. Ahora ha triplicado o cuadruplicado más. Entonces, obviamente eso lo hace inviable. Y sobre todo la parte de afectación a derechos humanos, que lo han dejado de lado, y que, bueno, esto incluso ya se habla y hay canales que se han abierto para internacionalizar esto, darlo a conocer a nivel internacional ya esta situación. Muy bien. Ingeniero, pues muchas gracias. Puntos importantes y además que nos tendrían que interesar a todos, porque estamos hablando, pues como usted menciona, no nada más de los derechos de quienes son afectados directamente, sino de la producción de alimento en el Estado y sobre todo del acceso al agua. Sí, y la gran dependencia del área metropolitana que tiene de esos alimentos que se producen ahí. Entonces, no, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, es el ingeniero Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral de